Mis padres se negaron a venir, después de que me llevaran de urgencia a cirugía, porque el camión de mi hermano había sido inmovilizado y él se estaba desmoronando por completo. Papá explotó, no te estás muriendo. Cállate. Tu hermano importa más que tu drama hospitalario. 4 horas después entró en mi sala de recuperación, vio quién estaba sentado junto a mi cama y empezó a gritar antes de que la puerta se cerrara. El dolor comenzó detrás de mi cadera derecha, durante la hora pico del almuerzo, y pensé que me había hecho daño al estirarme para alcanzar el autoclave. Para las 2, estaba sudando a través de mi blusa de uniforme quirúrgico y la luz fluorescente sobre el sillón del paciente parecía pulsar en los bordes. Para las 3, estaba en el suelo de la sala de descanso con las rodillas recogidas, y Nena ya estaba hablando por teléfono, diciéndole a alguien que enviara una ambulancia porque su compañera de trabajo estaba en el suelo y no podía ponerse de pie. El paramédico me pidió que evaluara el dolor en una escala del 1 al 10. Dije 7 porque siempre he sido la persona que redondea a la baja, que no quiere ocupar demasiado espacio, que pide disculpas por causar molestias en el turno de alguien. Él miró el monitor, luego mi cara y le dijo al conductor que fuera más rápido. La ambulancia giró a la izquierda al salir del estacionamiento, y la sirena alcanzó una frecuencia que me vibró en los dientes. Soy higienista dental. Noto las cosas de los dientes incluso cuando me estoy muriendo. Llamé a mi padre desde la camilla. El teléfono sonó 4 veces. Contestó como siempre lo hace cuando está haciendo otra cosa, con una voz apagada que te dice que ya está prestando atención a lo que sea que importe más. Papá, estoy en el hospital. Me van a operar. Mi apéndice se reventó. Espera. Oí la puerta del camión. Oí la voz de Paxton de fondo, aguda y tensa. Dijeron 340 por el cepo y las multas combinadas. Mi padre volvió a la línea. El camión de tu hermano acaba de ser inmovilizado en Mercer. Está completamente destrozado. No puede ir a trabajar. No puede conseguir la comida, y estoy tratando de arreglar esto porque nadie más lo hará. Papá, voy a cirugía. Te necesito aquí. No te estás muriendo. Bye, cállate. Tu hermano importa más que tu drama hospitalario. Tienen gente allí a la que se le paga por cuidarte. A nadie se le paga por cuidar a Paxton. Vamos al depósito de vehículos. Llámame cuando salgas. Casi le colgué en ese momento. Mi pulgar estaba en el botón rojo, mi mandíbula estaba apretada y las palabras ya se estaban formando en mi boca. Algo mordaz y definitivo, de lo que me habría arrepentido o de lo que habría estado orgullosa, dependiendo del día. Pero la enfermera estaba empujando la vía intravenosa en el dorso de mi mano, y me dijo que me quedara quieta, y no pude moverme. Así que me puse el teléfono en la oreja y escuché cada palabra que dijo mi padre, mientras una aguja se deslizaba en mi vena. Para cuando la enfermera fijó la vía con cinta adhesiva, la llamada había terminado. La línea se cortó. Él no había colgado. La señal se perdió cuando me llevaron a través de las puertas dobles al ala quirúrgica y las paredes de concreto cortaron la conexión, pero él ya se había ido antes de que las paredes lo hicieran por él. Me pusieron una mascarilla en la cara. El anestesiólogo me dijo que contara hacia atrás desde 10. Llegué a 7, el mismo número que le di al paramédico por el dolor. He estado redondeando a la baja toda mi vida. Cuando abrí los ojos, la habitación era suave y beige, y el reloj en la pared marcaba las 6:14 de la tarde. Tenía la garganta seca por el tubo. Mi abdomen se sentía como si alguien hubiera grapado un fuego dentro de mi cuerpo, lo cual era bastante preciso porque alguien había grapado el interior de mi cuerpo. Giré la cabeza hacia la izquierda y había una mujer sentada en la silla junto a la cama. No era mi padre. No era Paxton. No era nadie que hubiera visto en 15 años, pero reconocí la forma de sus manos en la barandilla de la cama antes de reconocer su rostro. Manos que recordaba desde que era pequeña. Manos que solían trenzar mi cabello los domingos por la mañana, mientras la radio tocaba algo en español de lo que nunca aprendí la letra. Su anillo de bodas había desaparecido, sus nudillos estaban más ásperos y su cabello era más corto, pero la forma era la misma. Casi le pedí que se fuera cuando la vi sentada allí. 15 años creyendo que mi madre se había ido y nunca quiso volver, se habían endurecido hasta convertirse en un reflejo.
Y el reflejo decía, esta mujer te abandonó. Ella no se gana la silla. Ella no puede sentarse junto a tu cama y fingir que se lo ha ganado. Pero sus manos estaban cruzadas sobre la barandilla de la cama, y eran las mismas manos que recordaba desde que era pequeña. El anillo de bodas había desaparecido y sus nudillos estaban más ásperos. Pero la forma era la misma. Los dedos eran los mismos. La forma en que su pulgar izquierdo se metía bajo su palma derecha era la misma. No pude pedirle a unas manos así que se fueran. Na estaba de pie junto a la ventana, con su uniforme quirúrgico de la clínica dental, el que tenía los dientes de caricatura en el bolsillo. Había conducido directamente desde el trabajo y se había quedado durante la cirugía. Cuando mis ojos se enfocaron, ella caminó hacia la cama y se inclinó. Tu mamá está aquí. Yo la llamé. Usé el número que pusiste en tu formulario de contacto de emergencia hace 2 años. Me apretó la mano una vez. Lo escribiste por una razón, Ye. Había escrito el número de Louisa en ese formulario un martes por la tarde, cuando la oficina estaba tranquila, y la había buscado en Google por 20ª vez y había encontrado un perfil de asistente de salud a domicilio con un número de teléfono en una ciudad a 40 minutos de distancia. Nunca la llamé. Temía que confirmara lo que mi padre me había dicho durante 15 años, que se había ido y nunca quiso volver. Así que escribí el número en un formulario, lo enterré en un archivador y me dije que solo estaba siendo minuciosa. Na retrocedió y le dio la silla a Louisa. Luego se sentó en el alféizar de la ventana y se quedó hasta que volví a dormirme. Louisa dejó una tarjeta en la mesa auxiliar, junto al goteo intravenoso, de color azul pálido con un texto manuscrito. Aún no podía leer las palabras, porque la anestesia todavía estaba nublando mis sentidos, pero podía ver su letra. No había visto la letra de mi madre en 15 años, y las letras eran más pequeñas de lo que recordaba, y la tinta era más oscura. Pero la forma en que curvaba sus L's era exactamente la misma. Me dormí sosteniendo el borde de la manta con una mano y mirando la tarjeta azul pálido con un ojo, pensando que la mujer junto a mi cama había conducido 40 minutos para sentarse en una silla, mientras una hija a la que no había visto desde que tenía 13 años salía de cirugía, y que mi padre había conducido a un depósito de vehículos para pagar $340 para liberar un camión. Si escuchas esto por primera vez, suscríbete, toca la campanita y mantente atento a esta historia. Lo que sucedió 4 horas después es la razón por la que estoy contando esta historia. La puerta se abrió a las 7:28 de la tarde y mi padre entró. Debo explicar por qué seguía hablando con él, por qué seguía llamando, porque le había estado enviando $500 al mes durante 3 años para cuentas de la casa que nunca verifiqué. La respuesta no es complicada. Tenía miedo de quedarme completamente sola. Mi madre, hasta donde yo sabía, se había ido cuando yo tenía 13 años y nunca miró hacia atrás. Mi hermano Paxton vivía en casa y nunca me había llamado primero en 36 meses de recibir el dinero que le enviaba. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada martes rutinario, el teléfono sonaba en una sola dirección, de mí a ellos. Mi padre era la única familia que creía tener, y había estado pagando $500 al mes para mantener esa conexión viva, como una persona paga una tarifa de suscripción a un servicio que apenas usa, pero no puede obligarse a cancelar porque cancelar significa admitir que nunca valió la pena el precio. Sabía que no era un acuerdo saludable. Lo había sabido durante al menos un año, pero saber que algo está mal y cambiarlo son 2 acciones separadas, y yo solo había logrado la primera. Así que cuando Garrett entró en mi sala de recuperación, 4 horas después de decirme que me callara, 4 horas después de elegir un cepo de $340 antes que la cirugía de su hija, no me sorprendió. Tampoco me sentí aliviada. Estaba preparada. Como una persona se prepara cuando ve que viene una tormenta y las ventanas ya están abiertas. Sus ojos se dirigieron a la silla junto a mi cama y su rostro cambió antes que su boca. Su mandíbula se tensó hacia un lado, sus fosas nasales se dilataron, y su mano todavía estaba en el picaporte de la puerta cuando empezó a hablar. ¿Qué hace ella aquí? Su voz no era una voz de pregunta. Era la voz de un hombre que ha entrado en una habitación y ha encontrado lo único que pasó 15 años asegurándose de que nunca estaría allí. Tú la llamaste. Tu madre se fue de esta familia cuando tenías 13 años y está sentada junto a tu cama como si se lo hubiera ganado. Yo te crié, Bye.
Yo fui quien firmó los formularios escolares, te llevó a cada cita y se sentó en el estacionamiento el día de tu graduación de la escuela de odontología, mientras ella estaba en un código postal diferente, viviendo una vida diferente. ¿Y tú la dejas sentarse aquí por encima de mí, por encima de tu propio padre? Se acercó a la cama. Su brazo se balanceó no hacia mí, no hacia Louisa, sino hacia la mesa auxiliar. Su antebrazo golpeó el borde y la tarjeta azul pálido se deslizó de la superficie y cayó boca abajo sobre el azulejo gris del hospital. Louisa se levantó de la silla. No retrocedió. Se interpuso entre Garrett y la cama. Una enfermera apareció en la puerta. Señor, necesita bajar la voz. Hay pacientes en este piso. Garrett no bajó la voz. La subió. Esta es mi hija, y esa mujer no tiene derecho a estar aquí. La enfermera pulsó el botón de llamada en la pared. Seguridad llegó en menos de 2 minutos. 2 hombres con polos oscuros y radios enganchadas a sus cinturones. Se colocaron a ambos lados de Garrett y le pidieron que saliera al pasillo. Él fue, pero fue ruidosamente. Y los familiares de 3 pacientes del piso escucharon su voz subir y bajar mientras avanzaba por el pasillo. Una mujer al otro lado del pasillo, visitando a su madre, se detuvo en su puerta y vio a los guardias de seguridad pasar a Garrett frente a su habitación. Me miró a través de mi puerta abierta. Yo le devolví la mirada. Cerró su puerta suavemente. Garrett no salió del edificio. Se detuvo en el pasillo fuera de mi habitación, entre la estación de enfermeras y el armario de suministros. Y Louisa lo siguió porque no era el tipo de mujer que dejaba que un hombre gritara sobre ella en un pasillo, sin estar frente a él mientras lo hacía. El pasillo no estaba lejos. Mi habitación estaba a 4 puertas de la estación de enfermeras, y la puerta no se cerró del todo cuando seguridad sacó a Garrett. Se quedó abierta 2 pulgadas, y a través de esas 2 pulgadas escuché cada palabra. La voz de Garrett, más baja ahora pero más dura: no puedes aparecer después de 15 años y hacer de madre. La voz de Louisa, firme: nunca dejé de hacerlo. Sabes que nunca dejé de hacerlo. Ella no te necesita. Ha estado bien sin ti durante 15 años. Lo ha estado. Está sola en una cama de hospital, después de una cirugía de emergencia, y la primera persona a la que llamó fuiste tú y le dijiste que se callara. ¿Quieres saber por qué las cartas nunca llegaron? Su voz bajó. No a un susurro, sino al registro que usa la gente cuando dice algo que ha guardado entre dientes durante mucho tiempo. Y la presión de contenerlo lo ha vuelto cortante. ¿Por qué me aseguré de ello? Cada tarjeta, cada nota de cumpleaños, las devolví. Ella no sabe que lo intentaste. Cree que desapareciste. Y así va a seguir. Estaba acostada boca arriba con grapas en el abdomen y un tubo de drenaje pegado a un costado. Y no podía moverme sin que el dolor tirara de cada punto. No podía levantarme. No podía caminar hasta el pasillo. No podía enfrentarme a él. Solo podía escuchar, a través de 2 pulgadas de puerta abierta, mientras mi padre le decía a mi madre que la había borrado de mi vida a propósito durante 15 años, y que tenía la intención de seguir borrándola. Miré al techo. El panel fluorescente encima de mí tenía una pequeña grieta en la cubierta de plástico. Conté los puntos en el azulejo del techo encima de él. Conté hasta 31 antes de que el pasillo quedara en silencio. Un familiar de un paciente 3 puertas más abajo cerró su puerta. Oí el clic. Una enfermera se interpuso entre Garrett y Louisa y dijo algo que no pude distinguir. Y luego los pasos de Garrett se dirigieron hacia el ascensor. Y luego el pasillo quedó vacío, excepto por Louisa. Ella volvió a entrar. Sus ojos estaban húmedos, pero su rostro estaba firme. Se volvió a sentar en la silla. No explicó lo que había sucedido en el pasillo porque no sabía que yo había escuchado. ¿Puedes pasarme la tarjeta? Mi voz estaba áspera por el tubo, el sueño y los 31 puntos del techo. Se cayó al suelo. Louisa se inclinó y recogió la tarjeta azul pálido del azulejo gris y la puso en mis manos. La acerqué a mi cara porque la luz del techo estaba detrás de mí y necesitaba el ángulo. La letra era pequeña y ligeramente inclinada hacia la izquierda, de la misma manera que la mía se inclina,
de la misma manera que siempre me había preguntado por qué mi letra no se parecía a la de mi padre. Vine tan rápido como pude. He estado tratando de venir durante 15 años. Me apreté la tarjeta contra el pecho y cerré los ojos. Louisa se sentó en la silla junto a mi cama y puso su mano en la barandilla, y yo puse mi mano encima de la suya, y ninguna de nosotras dijo nada durante mucho tiempo, porque había 15 años de silencio entre nosotras y este era el primer minuto de su fin. A la mañana siguiente Louisa trajo sopa de un lugar cubano cerca de su apartamento, frijoles negros con una rodaja de lima al lado, y se sentó en la misma silla, y hablamos por partes. No un monólogo, no una confesión. Solo preguntas y respuestas, como hablan dos personas cuando están construyendo un puente, tabla por tabla, y ninguna de las dos quiere poner peso en una tabla que aún no ha sido clavada. ¿Enviaste cartas en cada cumpleaños? A veces las escribía la noche anterior y me sentaba a la mesa de mi cocina tratando de decidir si este sería el año en que me responderías. Nunca supe si las leías y elegías no responder, o si nunca las veías en absoluto. Ambas versiones dolían, pero seguí enviándolas porque pensé que si leía aunque fuera una, sabría que lo intenté. ¿Cuántas? 15. ¿Alguna vez pensaste que las recibía y simplemente no quería hablar contigo? A veces. La mayoría de las veces. Luego enviaba la siguiente de todos modos, porque no podía vivir con la versión en la que dejaba de intentarlo y tú te enterabas más tarde de que me di por vencida. ¿Por qué nunca viniste a la casa? Fui 2 veces. La primera vez tenías 16 años. Toqué el timbre. Tu padre abrió. Me dijo que si volvía, presentaría una orden de alejamiento. Lo dijo con la puerta mosquitera entre nosotros, y pude ver tu mochila en el suelo detrás de él, y quise pasar y encontrarte, pero sabía que si lo hacía, llamaría a la policía y perdería cualquier oportunidad de volver a verte. La segunda vez fue tu graduación del programa de higiene dental. Me senté en mi coche en el estacionamiento y te vi cruzar el escenario. Me fui antes de que terminara la ceremonia porque tenía miedo de que tu padre me viera y armara un escándalo delante de tu clase. Ella había estado a 40 minutos de distancia durante 15 años. No al otro lado del país, no en una vida diferente. 40 minutos menos que el trayecto desde mi apartamento hasta el centro comercial. En ese momento necesitaba preguntar algo más. Louisa. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en 15 años. Se sentía extraña en mi boca, como una palabra de un idioma que solía hablar con fluidez, y de la que había olvidado todo excepto la pronunciación. La casa. Papá me ha dicho que las cuentas son difíciles. Le he estado enviando $500 al mes durante 3 años. Louisa dejó su cuchara de sopa. La casa de tu abuela está pagada desde que ella murió. Eso fue hace 8 años. No hay hipoteca sobre esa casa. Lo sé porque tu abuela me lo dijo antes del divorcio. Era lo único que poseía por completo. Abrí el sitio web del tasador del condado en mi teléfono. La búsqueda tardó 11 segundos. El registro de la propiedad se cargó con la dirección, el nombre del propietario, la valoración fiscal y el estado de la hipoteca, pagada en su totalidad. Sin gravamen, sin saldo pendiente. 8 años limpia. Miré la pantalla hasta que el bloqueo automático la atenuó. Luego la volví a encender y la miré de nuevo porque quería asegurarme de no estar leyéndolo mal, y quería asegurarme de que la anestesia no estuviera haciendo algo a mi comprensión. No lo estaba. La casa estaba libre y clara. Había estado libre y clara desde antes de que yo comenzara la escuela de odontología. Abrí mi aplicación bancaria con la misma mano que sostenía una taza de sopa de frijoles negros. 36 transferencias mensuales de $500 a Garrett Ashford. Las desplacé una por una. Enero, febrero, marzo, hasta la primera. $18,000 en 3 años para cuentas de la casa que no existían, para una hipoteca que había sido liquidada hacía 8 años. Para una ficción que mi padre había mantenido a través de 156 llamadas telefónicas y 36 transferencias bancarias. Y ni una sola vez, me había dicho gracias, el dinero ayuda, sin saber que el dinero iba para un camión y para su bolsillo, y para nada cerca de la casa que me había dicho que se estaba desmoronando. Yacía allí con mi teléfono en una mano y una vía intravenosa en la otra,
y hice las cuentas que mi padre había estado contando con que yo nunca haría. El pago del camión de Paxton era de $385 al mes. Garrett había mencionado la cantidad una vez, casualmente, cuando se quejaba del seguro de Paxton. $500 menos $385 son $115. $115 al mes durante 36 meses son $4.140. Eso es lo que Garrett se guardó. El resto fue para el camión de Paxton. El camión que importaba más que mi cirugía. El camión que fue inmovilizado mientras me llevaban a un quirófano. Cancelé la transferencia automática el día 4, desde mi cama de hospital, con mi mano izquierda, porque mi lado derecho todavía estaba demasiado adolorido para girarme hacia el teléfono. La aplicación bancaria me pidió que confirmara. Confirmé 36 meses de transferencias de $500, y la cancelación tomó 4 toques y una huella digital. La facilidad con la que se hizo fue casi ofensiva. Había estado invirtiendo dinero en una mentira durante 3 años, y la mecánica para detenerlo fue más simple que pedir el almuerzo desde la aplicación de la sala de descanso en la clínica dental. Pasé los siguientes 4 días recuperándome y pensando en lo que quería decir y cómo quería decirlo. Soy una persona que escribe las cosas antes de decirlas. Siempre he sido así. En la escuela de odontología, escribía las respuestas de mis exámenes en oraciones completas, incluso cuando el formato era de opción múltiple, y mis profesores me lo reprochaban. Pero nunca paré porque necesitaba que las palabras estuvieran en orden antes de poder soltarlas. Algunas personas procesan hablando. Algunas personas procesan gritando. Yo proceso escribiendo. Y lo que estaba procesando eran 15 años de una mentira que había moldeado cada relación que intenté construir. Cada vez que me había negado a confiar en alguien, era porque mi propia madre me había enseñado, o eso creía yo, que las personas que se supone que te aman se irán sin dejar una dirección de reenvío. El día 8 escribí la carta, no un documento legal, no una carta de demanda de un abogado, sino una carta de una hija a su padre, escrita con tinta azul en papel rayado, 3 páginas, solo el anverso. Escribí lo que sabía, las 15 cartas que Louisa había enviado y que él devolvió, la hipoteca que había sido pagada hacía 8 años, los $500 al mes que iban a un pago de camión y a su bolsillo, el cepo de $340 el día que me sometí a una cirugía de emergencia, la frase que me dijo desde un estacionamiento mientras una aguja se clavaba en mi brazo. Lo escribí sin signos de exclamación y sin letras mayúsculas para enfatizar, porque los hechos no necesitaban volumen. Eran lo suficientemente fuertes por sí solos. Sellé el sobre, escribí su dirección, le puse un sello del rollo que Na me había traído, junto con una revista y un cepillo de dientes. Casi no la envié por correo. El sobre estuvo en el mostrador de mi cocina durante 14 horas, y 2 veces lo recogí y lo volteé en mis manos, y pensé en tirarlo a la basura y simplemente dejar de enviar el dinero, y que el silencio fuera el mensaje. Luego abrí mi teléfono y releí el último mensaje de texto que mi padre me había enviado del día 0, desde el depósito de vehículos. Llámame cuando salgas. En 36 meses de enviar $500 al mes, nunca me había llamado primero. Ni una sola vez. El dinero iba en una dirección. Las llamadas telefónicas iban en una dirección. El esfuerzo iba en una dirección. Sellé el sobre de nuevo y lo llevé al buzón de la esquina. Si sigues escuchando, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que sucedió cuando llegó esa carta es la parte por la que estás aquí. Garrett apareció en mi apartamento el día 12. Estaba sentada en el sofá con una almohada apretada contra mi abdomen, porque reír, toser y levantarme demasiado rápido tiraban de la incisión. El timbre sonó una vez. Abrí y allí estaba él de pie en mi puerta, sosteniendo mi carta en su mano derecha. La había doblado en tercios y los pliegues eran profundos, lo que significaba que la había leído más de una vez. Necesitamos hablar de esto. Lo dejé entrar. No le ofrecí café, ni agua, ni una silla. Podía quedarse de pie o sentarse. Esa era su decisión. Eligió quedarse de pie, lo que significaba que planeaba hacerlo rápido. Llevaba la misma chaqueta que había usado en el hospital, la de pana marrón con los codos gastados. Y sostenía mi carta como una persona sostiene una multa de tráfico, entre el pulgar y 2 dedos.
Como si el papel en sí fuera el problema, y no lo que estaba escrito en él. Hice lo que tenía que hacer para mantener a esta familia unida después de que tu madre se fuera. Ella no se fue. Tú la echaste y le devolviste cada carta que me escribió. Esa es su versión. Estás escuchando un lado. Escuché tu lado, papá, en el pasillo. A 4 puertas de mi cama. Le dijiste que te aseguraste de que las cartas nunca llegaran. Cada tarjeta, cada nota de cumpleaños. Esa no fue su versión. Esa fue tu voz. Su mano derecha, la que sostenía la carta, cayó a su costado. El papel se arrugó ligeramente porque sus dedos se tensaron sin que él lo decidiera. Dio medio paso hacia atrás, no hacia la puerta, solo lejos de la frase. Su boca se abrió y permaneció abierta durante 3 segundos completos sin emitir sonido. Su mandíbula se movió una vez hacia un lado, el mismo movimiento que le había visto hacer en el hospital, el movimiento de un hombre masticando algo que no se disuelve. Sus ojos se dirigieron al suelo y se quedaron allí, porque mi cara se parece a la de Louisa, y Louisa era el objeto de cada mentira con la que acababa de ser confrontado. Intentó recuperarse. La casa es vieja. Las cosas se rompen. Necesitaba ayuda y usé el dinero donde era necesario. La casa está pagada desde hace 8 años. Revisé los registros del condado desde mi cama de hospital. No hay hipoteca. No hay cuentas. Me dijiste que había cuentas para que te enviara dinero. Y usaste mi dinero para pagar el camión de Paxton, a $385 al mes. Y te embolsaste $115 cada mes durante 3 años. Yo te crié sola durante 15 años, Brie. Mantuve a esta familia funcionando con una pensión de fábrica. Y estás aquí lanzándome números como si te debiera una factura. No la mantuviste alejada, papá. La hiciste irse. Sacaste sus cartas del buzón y las devolviste. 15 cumpleaños. 15 tarjetas. Escribiste devolver al remitente en cada sobre y me dijiste que ella nunca miró hacia atrás. Me mantuviste creyendo que fui abandonada para que siguiera enviando dinero, porque en el momento en que hablara con Louisa, ella me habría dicho que la casa estaba pagada y que cada cuenta que describías era ficción. Abrió la boca de nuevo. Durante 3 años te envié $500 al mes porque me dijiste que la casa lo necesitaba. $18,000. La casa está pagada desde que la abuela murió. Usaste mi dinero para pagar el camión de Paxton y te embolsaste la diferencia. Me dijiste que mi madre se había ido cuando yo tenía 13 años y que nunca miró hacia atrás. Ella me envió una carta cada año en mi cumpleaños, 15 cartas. Las devolviste todas. Me mantuviste alejada de ella para que siguiera enviando dinero. Porque si hablaba con ella, me habría dicho que la casa estaba libre y clara y que las cuentas eran una mentira. Yo estaba de pie ahora. La almohada estaba en el sofá detrás de mí y la incisión tiraba, pero me mantuve en pie. Y el día que me sometí a una cirugía de emergencia por una apendicitis reventada, elegiste un cepo de $340 en el camión de tu hijo, en lugar de a tu hija en una mesa de operaciones. Me dijiste que me callara. Lo llamaste drama hospitalario. Luego entraste en mi sala de recuperación, 4 horas después, y le gritaste a la única persona que vino. Garrett estaba en mi cocina con los hombros más bajos de lo que nunca los había visto, y la carta colgando de su mano como algo que no recordaba haber recogido. No tenía una frase preparada. No tenía una nueva perspectiva. No tenía una versión de esta conversación en la que saliera ganando, porque yo ya había desglosado cada versión en 3 páginas de tinta azul, y él las había leído todas. Me criaste, papá, y cuando yo estaba en la mesa, tú fuiste a un depósito de vehículos. Ella no me crió. Ella simplemente vino. Sus ojos se movieron del suelo a mi cara y luego de vuelta al suelo. Se quedó allí durante 4 segundos sin moverse. Los $500 al mes se acabaron. Se detuvieron 4 días después de la cirugía, desde mi cama de hospital, con mi mano izquierda, porque mi lado derecho estaba demasiado adolorido para alcanzar el teléfono. No financiaré el camión de Paxton. No financiaré tu dinero de bolsillo, y no elegiré entre tú y mamá. Tú tomaste esa decisión por mí hace 15 años. Yo la estoy deshaciendo ahora. Garrett caminó hacia la puerta.
La abrió él mismo. La cerró detrás de él y el pestillo hizo clic. Y yo me quedé en mi cocina con la almohada en el sofá y la tarjeta azul pálido en la nevera detrás de mí, y la incisión tirando de mi abdomen. Y sentí por primera vez desde que tenía 13 años, como si estuviera en una habitación donde nadie me mentía. 3 semanas después, el día 23, Garrett regresó. Tocó la misma puerta, aproximadamente a la misma hora, con una voz que había sido ensayada en un coche. Pensé en lo que dijiste. No debí haber ido al depósito de vehículos. Eso estuvo mal. Te digo que estuvo mal. Hizo una pausa. La pausa fue el pivote. Pero necesito que entiendas. Tu madre no es quien crees que es. Se fue. Eso es un hecho. Si quieres una relación conmigo, si quieres que esta familia sobreviva, tienes que dejar de verla. Ese es el único camino a seguir. Caminé hacia la nevera, la abrí y señalé la tarjeta azul pálido, sostenida por el imán de Margarita, la que Louisa había puesto en mi mesa auxiliar mientras yo todavía estaba medio ciega por la anestesia, la que el brazo de Garrett había tirado al suelo, la que Louisa había recogido y vuelto a poner en mis manos. Ella estuvo aquí, papá. Tú no. Ese no es un trato que voy a hacer. Cerré la nevera. Garrett se quedó en mi cocina durante 8 segundos. Sé que fueron 8 porque el reloj del microondas cambió de las 6:41 a las 6:42 mientras él estaba allí. Y conté los segundos intermedios. Luego se fue. No dio un portazo. La cerró de la misma manera que la primera vez, y el pestillo hizo clic de la misma manera, y el apartamento quedó en silencio de la misma manera. Excepto que esta vez, no sentí que estuviera esperando algo. Sentí que algo había terminado. Cuando los $500 se detuvieron, las cuentas alcanzaron a Garrett en un mes. Su pensión era de $2.200 al mes. El pago del camión de Paxton era de $385. Si añadimos los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la casa ya pagada, los servicios públicos, los comestibles, la gasolina y lo que Paxton necesitara además de eso, los números dejaron de cuadrar en la segunda semana del primer mes. Garrett había estado viviendo con un presupuesto que incluía $500 del dinero de su hija como partida permanente, y nunca había construido una versión de sus finanzas que no lo incluyera. Cubrió el pago del camión el primer mes reduciendo la compra de comestibles y saltándose la factura de la luz. El segundo mes no pudo cubrir ambos. Después de 67 días de pagos atrasados, el prestamista envió un aviso final. 3 días después de que llegara el aviso, un martes por la tarde, una grúa con una calcomanía amarilla en la puerta entró en la entrada de Garrett y un hombre con un chaleco reflectante enganchó el eje delantero del camión de Paxton sin tocar el timbre, porque el prestamista ya había autorizado la incautación. Paxton salió de la casa y se paró en el porche. Observó al conductor de la grúa revisar el cabrestante, apretar las cadenas y subir el camión a la plataforma. Garrett se quedó dentro. A través de la ventana de la cocina, podía ver la grúa en la entrada, y a través de la mosquitera del porche podía oír las cadenas, pero no salió. El conductor de la grúa llevó el camión por la calle y dobló la esquina, y la entrada quedó vacía. El trabajo a tiempo parcial de Paxton en el almacén estaba a 12 millas de la casa, y la ruta de autobús más cercana cubría la distancia en 94 minutos con 2 transbordos. Volvió a entrar y cerró la puerta principal sin mirar a Garrett, quien seguía de pie junto a la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de café que se había enfriado 20 minutos antes. 3 semanas después del incidente del hospital, un hombre llamado Lloyd Cutler llamó al teléfono de Garrett. Lloyd había organizado el desayuno mensual de veteranos en el centro comunitario durante 9 años. Garrett había asistido a todos. Se sentaba en la misma mesa cerca de la ventana, pedía los mismos huevos revueltos y tostadas de centeno, y contaba las mismas 3 historias sobre sus años en la fábrica que todos habían escuchado. Pero nadie interrumpía porque ese era el acuerdo tácito en el desayuno: tú escuchas las mías y yo escucho las tuyas. Garrett, una enfermera del hospital, está en el club de lectura de mi esposa. Mencionó lo que sucedió en la sala de recuperación. No te voy a decir qué pensar, pero te voy a pedir que no vengas al desayuno por un tiempo. La gente está hablando y no quiero que eso afecte la mesa. Garrett no dijo nada durante 5 segundos. Luego colgó.
El desayuno continuó el siguiente sábado sin él. Su silla junto a la ventana estaba vacía, y el hombre que usualmente se sentaba frente a él, un electricista jubilado llamado Dawn, se mudó a otra mesa. Nadie llamó a Garrett para decirle cuándo podía volver. Nadie preguntó a Dawn por qué se mudó. 5 semanas después de la confrontación, un sábado por la mañana, Garrett caminaba hacia la ferretería en Prospect Street. Solía hacer esta caminata con un propósito, porque siempre había algo en la casa que necesitaba reparación, y las 4 cuadras le daban tiempo para planificarla. Ahora la caminata era solo la caminata. La casa no necesitaba tanto como solía afirmar. Pasó la ventana de un restaurante llamado Early's, el que tenía el toldo verde y la pizarra de especialidades apoyada contra la puerta. A través del cristal, vio a 2 personas sentadas una frente a la otra en una mesa cerca de la ventana. Belle y Louisa. Louisa se reía de algo que Belle había dicho, su cabeza ligeramente echada hacia atrás, su mano en la mesa cerca de una taza de café. Belle sostenía su propia taza con ambas manos, como siempre ha sostenido las cosas calientes, con los dedos entrelazados alrededor de la cerámica y los pulgares tocándose en el borde. Había hecho eso desde que era una niña. Garrett lo sabía porque la había visto hacerlo 10.000 mañanas, y ahora la estaba viendo hacerlo a través de un cristal, desde una acera en la que no tenía razón para detenerse. Se quedó allí durante 11 segundos. Louisa lo vio. No saludó. No se inmutó. Sostuvo su mirada durante 3 segundos, con la misma mirada firme que había sostenido en el pasillo del hospital, la noche en que Garrett le dijo que las cartas nunca llegaron. Luego se volvió hacia Belle y dijo algo que hizo sonreír a Belle. Y Garrett vio a su hija sonreír a su exesposa a través de la ventana de un restaurante en el que nunca había estado. Y luego volvió a caminar. No entró en el restaurante. Pasó la ventana y continuó hasta la ferretería y compró una caja de tornillos para madera que no necesitaba y caminó a casa, llevando la bolsa en la misma mano que solía sostener mi carta. Garrett está en la mesa de su cocina un jueves por la noche. La casa está pagada. Siempre ha estado pagada. Pero la cocina se siente diferente ahora. Más grande de una manera que no tiene nada que ver con los metros cuadrados y todo que ver con la cantidad de personas que solían sentarse a la mesa. Paxton está en su habitación con la puerta cerrada. Ha estado solicitando trabajos a distancia de autobús, lo que lo limita a un radio de 3 millas, y a un puñado de gasolineras y restaurantes de comida rápida que no están contratando. La entrada está vacía. El teléfono ya no suena los sábados porque los sábados era cuando Belle solía llamar. Ahora llama a Louisa. Garrett lo sabe porque Paxton lo mencionó una vez. No con crueldad, solo con la voz monótona de alguien que informa sobre un clima que no puede controlar. En la nevera de Garrett no hay nada. Ni tarjeta, ni imán, ni foto, ni evidencia de que una hija alguna vez vivió en esta casa, o envió dinero a ella, o llamó los sábados, o creyó durante 15 años que su madre la había abandonado porque su padre se lo dijo. Estoy en mi apartamento un sábado por la mañana. Louisa viene a las 10. Vamos a Early's la mayoría de las semanas, pero hoy vamos a cocinar porque ella encontró una receta de tostones que hacía su madre, y quiere enseñarme. La tarjeta azul pálido está en la nevera, sostenida por un imán de margarita que compré en la ferretería de Prospect Street, la misma tienda a la que Garrett caminaba cuando nos vio por la ventana. Vine tan rápido como pude. He estado tratando de venir durante 15 años. Las palabras están hacia afuera. Las veo cada mañana antes de irme al trabajo. La cicatriz de la cirugía es una delgada línea rosa debajo de mi cintura, de 4 pulgadas de largo. Se desvanecerá. La tarjeta no. Puse 2 platos en el mostrador. Antes de la cirugía, siempre ponía 1. Desde la cirugía, siempre pongo 2. No porque espere que alguien se quede, sino porque alguien ya lo hizo. Gracias por escuchar. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Y déjame un comentario diciéndome qué momento te impactó más. Los leo todos.